Nuestra identidad. Tal lo adelantado, ya se encuentran con nosotros en esta visita que nos hacen a Diálogo Abierto quienes fueron en su momento autoridades de cada uno de los bloques partidarios que intervinieron en la elaboración de la Carta Orgánica Municipal de Belleville. En primer lugar, presentamos a Mario Oscar Favero, que a la sazón fue, además de representante del Frente País Solidario, fue vicepresidente de la Asamblea Constituyente. Buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Cómo le va? También está con nosotros Gustavo Hernández, quien ha sido uno de los voceros, pero además un más ferviente y convencidos militantes de las causas radicales, en este caso en la Convención Constituyente Municipal, a tal punto que también fue promotor, junto con otro conocido dirigente del justicialismo, de algunos de los debates que se dieron muy acaloradamente. Buenas noches, Francisco. Buenas noches. Y José Pablo Miguel, representante del Partido Justicialista, en ese momento presidente del bloque del justicialismo en la Constituyente Municipal. Estábamos hablando cuál sería el orden de prelación. Yo considero que es correcto empezar por el decano de aquella experiencia, el doctor Mario Favero. ¿Qué le supone hoy en día haber cumplido con aquella misión de sancionar una carta orgánica para los belvillenses a 16 años vista ya? Bueno, fue una experiencia extraordinaria, no solamente para nosotros, sino para todos los belvillenses, porque es la Constitución, la pequeña Constitución de Belleville, donde tenemos marcados nuestros derechos y nuestras obligaciones. Yo no quiero dejar pasar por alto, a 16 años de esta Carta Orgánica, que es la primera vez que se nos cita para hacerla conocer, y desde ya estamos totalmente agradecidos. Y además quiero también rendir homenaje póstumo al doctor Raúl Sabaini de la Fuente, que fue un convencional fallecido hace 2 años y que trabajó incansablemente. Lo mismo que Ernesto Gavier, que manejó la convención con mucha prudencia, con mucho equilibrio. No se olviden que estábamos en plena campaña electoral, había 3 fuerzas, el radicalismo con mayoría, el justicialismo, segunda minoría, y nosotros, 2 integrantes del FREPASO, que estábamos ahí, por supuesto, en minoría plena. No obstante eso, se trabajó intensamente, se trabajó con mucho respeto, debates bastante profundos, tratando de llevar lo mejor a la Carta Orgánica para el placer y para la convivencia armónica de todos los ciudadanos de Belleville. Hay muchas cosas que están en el tintero y que no se han podido ver o reflejar en la carta, en los hechos. Por ejemplo, yo estaba leyendo, rememorando la Carta Orgánica, y decía que lo que falta es la participación del vecino en Belleville. Por ejemplo, tenemos los centros vecinales. Los centros vecinales deberían ser lo fundamental para que crezca Belleville urbanísticamente, para que todos participen. Si usted quiere forestar una calle, llame a la gente del centro vecinal y dígale qué tipo de árboles queremos. Entonces va a haber una colaboración de la gente hacia la ciudad de Belleville. Los espacios públicos, por ejemplo. El otro día uno suele dar vueltas por Belleville, como lo hacía siempre, antes más cuando hacíamos política y militábamos en forma activa, y vemos la plaza, lo hermoso que ha quedado la plaza de Belleville, y veo la plaza San Vicente y la plaza Aedo, y bueno, y han quedado con el Belleville del tiempo. Y yo creo que ahí está la participación del vecino, arrimarse al centro vecinal, colaborar, trabajar para eso y hacer una ciudad que se pueda vivir en paz todos los belvillenses, con equidad, con igualdad. Después tenemos, por ejemplo, vos decías hace un rato, voluntarismo, expresiones de deseo, pero hay temas que en la Carta Orgánica hace 16 años los contemplaba. El tema de la seguridad del tránsito, por ejemplo, en Belleville, es terrible. Eso tiene que buscarse una solución. No se puede transitar más. La semana pasada hubo 2 accidentes. En uno le costó la vida a una señora allá en el bulevar a la entrada de Belleville. Y los otros días, acá el domingo a la tarde, un vehículo llevó por delante una moto. Ese es un problema que todos los vecinos, la participación, la militancia
activa por el bien de la ciudadanía y del vecino de Belleville, tenemos que hacer. Creo yo que los jóvenes fundamentalmente son los que tienen y deben participar. Vivienda, por ejemplo. Vivienda en Belleville, yo tengo presente que los últimos barrios que se hicieron fue el Portal del Río y el barrio Jardín. Después no hay vivienda. Y hoy usted sabe que es primordial que la gente tenga su vivienda. Y entonces, si usted va a la Carta Orgánica, la municipalidad puede trabajar con los entes privados, con los entes públicos, con el Estado provincial, con el Estado nacional, y ver cómo se soluciona el problema que es fundamental, la vivienda para los ciudadanos belvillenses. Y hoy no tenemos que olvidarnos que la clase media ha ido perdiendo el poder adquisitivo, que la ganancia se la ha llevado el establishment, los bancos, diríamos, y los sueldos siguen siendo bajos. Entonces es imposible, hay que buscar una salida dentro de lo que es posible, que me he enterado, que están hablando de un banco de tierras, y me parece positivo, y ver quién puede construir con los pequeños sueldos que cobra un empleado de comercio. El empleado de comercio gana 3, 4 mil pesos, y si usted manda a un chico a la escuela, y tiene 2 hijos, y tiene que ir en un remis de una punta a la otra, ¿con qué va? ¿Con qué le queda para pagar una vivienda? Y lo menos que le requiere un chico es educación, salud, centros, debe haber centros comunitarios de salud, dispensarios, que están contemplados en la Carta Orgánica, porque el otro día estuvo Bonfatti, sí, dando una charla acá, el gobernador electo de Santa Fe, electo, que se va a hacer cargo ahora el 10 de diciembre, y decía cómo ellos han trabajado en Santa Fe. O sea que, y esto lo decía Jorge Orgalla en su tiempo, el 80% de las enfermedades son psicosomáticas. Entonces, si usted toma al niño, toma al anciano, toma al discapacitado en los centros primarios de salud a cargo de la municipalidad, usted puede solucionar el tema. Difícilmente se pueda desarrollar una enfermedad que luego no se pueda arreglar. Claro. Mario, vamos a darle paso a los demás invitados porque vamos a tener mucho tiempo. Seguramente el doctor Mario Favero ya tiró algunos ejes de lo que podría ser un futuro debate o en todo caso intercambio de opiniones. En el caso suyo, Miguel, estos 16 años desde haber elaborado la Carta Orgánica Municipal, ¿qué le genera como un debe y como un haber? Claro, en primer lugar, evidentemente haber trabajado en lo que hoy se ha concretado, que es la Carta Orgánica, es un verdadero orgullo. Lo pone bien, lo hicimos de honores, con mucho gusto, y hubo una convivencia que yo quiero que nos remontemos mentalmente 16 años atrás, y todavía no existía esta convivencia pacífica. Había las luchas políticas, eran más de barricada, de mayor confrontación. Sin embargo, debo reconocer que el trabajo conjunto nos hizo permeables a todo, al diálogo, a escuchar, a aprender, a proponer, a discutir. Nos impusieron cosas, se discutieron y se arribaron a muchos acuerdos. Otros lo impuso la mayoría, pero bueno, es del juego democrático. Claro, lo que hay que recordar que en aquella época el radicalismo era el gobierno de aquella época, ya va a tener oportunidad el representante de la UCR, y muchas cuestiones se podrían definir por una mayoría que evidentemente había logrado también el radicalismo dentro de lo que fue la Convención Constituyente Municipal. No obstante, uno tiende a creer de que había ideas transversales, ideas en donde todos los sectores podían llegar a coincidir. Evidentemente que sí. Lógicamente, el hecho que yo no esté militando activamente no me puede dejar callado ante lo que mi amigo el doctor Favero ha expresado. Yo creo que es demasiado injusto, si no quiero entrar en la polémica, pero 12 años de gobierno justicialista, se han construido más de 450 cuadras de pavimento y Belleville es una de las pocas ciudades del mundo, una de las pocas ciudades del mundo, subrayo y encomillo, que va a tener prácticamente la totalidad de los servicios de agua potable, laguna sanitaria, gas, todos los servicios. O sea, no es el mismo Belleville de 12 años, o sea, sé que faltaron muchísimas cosas. Ojalá en la nueva gestión que viene
se pueden realizar algunas. Evidentemente han faltado viviendas, no se puede hacer todo. Si Belville hubiera sido más parejo en el paso del tiempo y muchos gobiernos no se hubieran dormido y hubieran dejado las arcas con dinero sin obra pública, Belville seguiría siendo el mismo Villorrio de antes. Sin embargo, seamos honestos, recorramos cualquiera de los 4 puntos cardinales de Belville y nos vamos a sorprender de que el pavimento se ha extendido, que la red eléctrica de iluminación de los barrios ha llegado, no por casualidad la gente votó. El soberano se expresó, o sea, no es todo tan mal. A su criterio se premió gestión, digamos. Yo entiendo modestamente que sí, no obstante reconozco las falencias, que son muchas, y para eso estamos los partidos políticos, para mejorar, para cada gestión que venga aporte más y más, y logremos un despegue definitivo. Pero reitero, Belville es privilegiada. En el mundo, una ciudad que la atraviese un río es un lujo, es una gracia de la naturaleza. Tenemos un río y proveemos de agua a cuántas localidades, más de 30, ¿no? Entonces, tenemos un parque natural de 49 hectáreas. Yo creo que habría que hacer un monumento muy grandote a Francisco Tao, cuando mucho más de 100 años atrás pensó en la ecología cuando vivían entre Espinillos y Yuyo. Claro. Y él dijo, yo lo dono y se preserva como reserva natural, que en la Carta Orgánica tuvimos especial cuidado en tomar medidas de protección del medio ambiente y de nuestro parque. Inclusive, ahí hasta plagié en lo personal. Estudié el sistema de Bariloche de protección a los bosques naturales, o sea, dentro de tantas cartas que hemos consultado, estudiado y leído, y parte tomado de ello, por eso... Aplicándose luego a la Carta Orgánica. Lógicamente, adaptándola. Doctor Hernández, la misma consulta, los pros, los contras, el debe y el haber de aquella experiencia de ya hace 16 años, la sanción de la Carta Orgánica, desde el punto de vista del radicalismo. Bueno, para un militante político como yo y como todos quienes integramos el bloque, fue de una inmensa alegría poder participar y al mismo tiempo de una enorme responsabilidad. Así lo asumimos, así trabajamos. Recién nos escuchaba a los dos colegas y a mí, bueno, parece que no hubiera pasado la elección municipal. La elección municipal ya pasó, ya tenemos autoridades electas, por lo tanto tenemos que en esos aspectos tan finos, muchos de ellos a mi criterio materia de ordenanza y no de Carta Orgánica municipal, mirar para adelante, a ver cómo se resuelven, cómo se les hace frente, cómo quienes han sido electos los ejecutan y cómo quienes nos toca estar del lado de la oposición acompañamos o proponemos soluciones. Pero aquí, si mal no recuerdo, vos nos invitaste para hablar de la Carta Orgánica. Yo quiero volver a ella, no quiero demandar tiempo ni energías en temas que no creo que sean el motivo de la invitación de esta noche. Yo creo que la Carta Orgánica está plenamente vigente. Creo que es una Carta Orgánica moderna, actual, y que por lo tanto en absoluto hay una necesidad imperiosa o imprescindible de ser reformada. Creo que tiene aspectos, como bien lo decía el doctor Miguel, que son inmodificables en lo que hace a la Declaración de Derechos y Garantías, donde está contemplada la protección y el reconocimiento del Parque Tao como este espacio natural y autóctono de nuestra ciudad, que es un privilegio tenerlo. Creo que los principios de gobierno y las políticas especiales también son inmodificables a la luz de este año y de esta actualidad y después de 16 años. Claro, que es como cuando por ahí se habla de la reforma de la Constitución Nacional, volvemos a esto. Se promueve reforma de Constitución Nacional frente a un instrumento que realmente es dador de derechos y de obligaciones, pero sobre todo, hablemos de los derechos, que en realidad uno espera de que estén en pleno ejercicio estos derechos antes de ponernos a hablar de una reforma. Las reformas constitucionales, mal que nos pese reconocerlo, en la mayoría de los casos y en la mayoría del contenido, la mayor parte del contenido de las reformas que han existido en nuestro país han sido para atender los deseos o las aspiraciones hegemónicas de quien estuvo de turno en el gobierno en algún momento.
se privilegió eso, aun cuando se han incluido grandes instituciones que fueron y son de suma utilidad a la sociedad, se les ha dado rango constitucional. No quiero minimizar lo demás, pero el dato fundamental es el anterior. Y la Constitución Nacional, la Constitución de las provincias, las cartas orgánicas municipales de las ciudades, no son otra cosa, y no debemos entenderla como otra cosa, que como el contrato escrito que tenemos entre nosotros, entre los vecinos. No es un contrato entre el Estado y la gente, porque el Estado también somos nosotros, el Estado somos nosotros, y no es nada más que eso. El Estado se renueva entre quienes tienen la responsabilidad de administrar, lo que son los gobernantes, democráticamente con el voto de la gente. Bueno, ahora... Eso ya pasó. Sí. Pasaron 16 años de vigencia de la Carta Orgánica, y a pesar de que arranqué diciendo de que no creo que sea necesario, ni inminente, ni de apuro imprimirle una reforma a la Carta Orgánica Municipal de Belleville, estos 16 años que han pasado, la experiencia que hemos vivido, los acontecimientos de la vida política y la vida institucional y los acontecimientos sociales que hemos vivido, sí sugieren o nos llaman la atención, a mi criterio, sobre algunas reformas que sí podrían serle introducidas a la Carta Orgánica sin apuro, reitero, sin ningún tipo de urgencia, sin atender a la necesidad particular de ningún sector político que en el turno pretenda perpetuarse en el poder. Yo tengo 3 temas que, si querés, los podemos analizar precisamente ahora. A eso quería ir, volviendo al orden de prelación que habíamos establecido al principio, comenzando por Oscar Mario Fávero, en el sentido de qué es lo que quedó en el tintero, qué es lo que el FREPASO en su momento hubiera querido agregar y quedó afuera, y hoy se ve que existe esa necesidad. Y por supuesto, tanto al PJ como al radicalismo le voy a consultar exactamente lo mismo, empezando por Mario. Primero quiero hacer una aclaración, 2 cositas. No he querido ser injusto con nadie, simplemente me preguntan qué es lo que yo deseo para Belleville. Lo he dicho públicamente que Hipérico ha sido un gran intendente para la ciudad, ha pavimentado, es cierto, lo he dicho siempre, no tengo ningún empacho a pesar de no comulgar ideológicamente, no tengo nada, he creído no ser injusto, no he venido acá a reflotar una cuestión política, simplemente a ver las necesidades del pueblo, la necesidad de la gente. Si yo recorro Belleville y veo que la gente está desesperada por anotarse en 100 viviendas, en un barrio, en otro barrio, es una realidad que la vimos todos. Entonces, ¿qué es lo que falta a nuestro criterio, a mi criterio? Es la participación de la gente. Si la gente no participa en el centro vecinal, en los clubes, para ayudar al Ejecutivo, yo deseo que le vaya bien. Es más, yo creo que Belleville, después de pasado, esto tiene que ser todos los belvillenses en un solo partido, que es el partido de Belleville, una unión vecinal, sin mezquindades, colaborando con Hipérico. Nosotros, en la medida de lo posible, vamos a hacer siempre una oposición constructiva. Yo públicamente le he dicho a Nelson Hipérico, cuando lo hemos saludado en nombre del Partido Socialista, que estamos a disposición para trabajar en los que nos necesite, fundamentalmente en lo que carece Belleville, que a nuestro entender son las viviendas, y que hay que reconocerlo, que no es un tema fácil, lleva su tiempo. Y con respecto a la Carta Orgánica, hay que cumplirla. Las reformas podrán venir después. Lo que yo quiero hacer memoria, y me gustaría tener acá el diario de sesiones, que acá se creó un problema cuando se iba a hacer las elecciones, si juntas, si separadas. Claro. Nosotros en ese momento en el FREPASO presentamos el proyecto extraído de la Carta Orgánica de Marco Juárez, que las elecciones municipales tienen que estar diferidas. Diferidas, eso lo planteamos que no nosotros, coincidan con las provinciales o nacionales. Y en esa oportunidad el doctor Gabriel me contestó que por una cuestión de economía tenía que ser junta con la provincial simultánea. Que es como quedó en definitiva. Que es como quedó, con la adhesión del justicialismo, si no mal no recuerdo. Nosotros teníamos ese proyecto y lo seguimos manteniendo porque creemos que las ciudades tienen
su particularidad cada una de ellas, entonces se vota ese día, no a un partido político, sino que se vota a quien puede hacer mejor las cosas. Seguramente. Usted se imagina que nosotros queremos, yo todos los días me cruzo con la gente que está, que gobierna y que nos va a gobernar por 4 años, y cuando lo veo le digo, mira, che, tengo el problema del tránsito, quiero que lo solucionen, o el problema de la educación, o no tengo todo el derecho a decirlo, o el problema de la vivienda, que es lo que más a mi criterio le aqueja a la gente. Sí, lo que pasa es que por ahí todavía No nos falta, confundamos. nos falta como una cierta cultura democrática, en el sentido de que cuando uno afirma una queja o un reclamo, no lo hace para desgastar necesariamente a quien está gobernando, sino con un sentido de aporte. No todo el mundo lo puede tomar de esa misma manera. Ahora quisiera pasar al doctor Miguel para conocer qué es lo que quedó en el tintero de aquella época. Claro, no solo lo que uno... A ver, la experiencia del paso del tiempo, a lo mejor en ese momento uno tenía una posición y ha ido aprendiendo, con H intermedia, tomando de otras situaciones, de otras cartas orgánicas, que a mí me hubiese gustado, no lo propuse firmemente en ese momento, pero personalmente hoy quisiera, o sea, voy a coincidir con el doctor Hernández, no hay necesidad, no hay urgencia, no es la oportunidad, que son los requisitos imprescindibles para una reforma de esta carta de tercer grado que tenemos, ¿cierto? En el orden de prelación. Pero deberíamos ir anotando distintos puntos, el día que haya quien le toque hacer una reforma sustancial, porque te vio que el derecho cambia por minuto. Antes no es una ciencia que renueva permanentemente. Cuando hablamos de clones, de preservar, eso era solamente la ficción. O sea, se reforma el Código Civil y Comercial ahora. Permanente. La cuestión de género, claro. Permitir los casamientos, ¿cierto? Personas del mismo sexo. Y vamos abriendo la mente a cosas que, reitero, nos ha tocado una época de cambio terrible, los que venimos con una concepción anterior tenemos que ir amoldándonos. Las épocas nos atropellan prácticamente. Y debemos nosotros adaptarnos al mundo en que vivimos, no el mundo, es lo lógico, ¿no? Pero yo hubiera querido, o propondría modestamente, de que se fijara la figura del viceintendente. ¿Por qué? Porque resulta que una licencia por más de 10 días del intendente, tenemos que sacar de la silla al presidente del Consejo Deliberante de otro cuerpo, que es el legislativo, y sentarlo en el ejecutivo a firmar cosas. Si no está el presidente, no quiere, no puede, está impedido, va el vicepresidente primero, el segundo, o si no el último termina por elección. Pero en definitiva, le estamos sacando un miembro al legislativo para que se siente en el ejecutivo. Me parece sinceramente una contradicción manifiesta. Lo cual afecta además a la cuestión de la división de poderes. Absolutamente. Da la impresión, ¿no? Y por más que suba el suplente, porque él se va allá y lo demás, están en los lugares que están porque son la gente que supuestamente cada partido mejor ha preparado o lo ha considerado más preparado para ocupar la función que tiene. Entonces, yo sinceramente diría que no tiene ninguna urgencia, reitero, pero yo pondría la figura del viceintendente. Gustavo, ¿qué es lo que quedó en el tintero de parte de la UCR? Bueno, siempre quedan cuestiones que uno hubiera querido en aquel momento incluir y que en la búsqueda de los consensos y de los acuerdos y de la no imposición de una mayoría por ello mismo quedaron pendientes. De todos modos, aún reconociendo que la Carta Orgánica en la que trabajamos es totalmente perfectible, yo me quedé, y tengo la sensación de que mis compañeros de bloque también, muy conformes con la Carta Orgánica en la que trabajamos en el año 1995. Ahora, sobre la base de lo que decíamos antes, que ha pasado 16 años, que hemos visto y vivido muchas experiencias políticas e institucionales que han sido llamados de atención en determinadas situaciones, a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel local, surgen sí algunas propuestas, algunas ideas. Yo, como te anticipaba antes, elegí 3 temas que para mí son fundamentales. El de la previsibilidad
y estabilidad el de la participación popular y el de los controles. En cuanto a la previsibilidad y estabilidad, siguiendo las palabras del doctor Miguel, yo propondría la inclusión de la figura del viceintendente, no solo por la complicación que significa una posible licencia por más de 10 días del intendente, como bien lo señaló, sino por la posible cefalía, que no es algo imprevisible en un cargo de intendente, la posible cefalía que se produzca en el cargo de intendente, sea por renuncia para ocupar otro cargo, o por razones particulares, sea porque se le haga un juicio político y se lo remueva del cargo al intendente, sea porque se le revoque el mandato por un plebiscito, sea por fallecimiento. Hay múltiples razones por las que puede quedar acéfalo. Y al quedar acéfalo, por ejemplo, antes de los 2 años de mandato, teniendo un viceintendente, es inmediatamente sucedido por el viceintendente, el cargo de intendente. Mientras que en las condiciones actuales nos vemos obligados a llamar a unas nuevas elecciones municipales para elegir solamente intendente. Los otros 2 temas, además del que acabas de proponer, lo vamos a desarrollar luego de una pausa. Pero con respecto a la figura del viceintendente, sí, hay algo más que agregar. Bueno, lo agregamos luego de la pausa. Bien, hay que ver.